hemos escuchado acerca de nuestro gran poeta peruano César Vallejo y sus poemas. Uno de los más representativos es Trilce. Pero, ¿sabe usted qué significa la palabra Trilce? Si quiere despejar esta duda, acompáñenos en el siguiente video. La palabra Trilce tiene varias interpretaciones. La primera se adjudica a que nuestro poeta quiso cambiar su seudónimo cuando ya estaban impresas las 3 primeras páginas de su poemario, y reimprimirla incrementaría aumentar en 3 soles su valor, motivo que molestó a nuestro poeta y que al repetir varias veces este vocablo, Trilce, lo deformó y de esta manera se inventó el nombre de este poemario. Pero esta versión fue relatada por sus amigos Crisólogo y Sandoval, quienes estuvieron presentes durante el suceso. César Vallejo también dio respuesta a la pregunta sobre el origen de Trilce. En un primer momento, él dijo que se debió al costo de su poemario de 3 soles, pero luego cambió su versión diciendo que fue una palabra inventada, motivo por el cual sembró la duda en muchos de sus lectores. La interpretación más lingüística fue dada por Juan Larrea en el año de 1958. Él aquí mencionó que César Vallejo vio oportuno que el título de su poema Trilce naciera a raíz de los 2 vocablos de las palabras triple y dulce, y que al juntarlos se formaría la palabra de Trilce. Ahora, luego de haber explicado un poco acerca del origen de la palabra Trilce, vamos a ahondar un poco sobre la biografía de nuestro gran poeta César Vallejo. La adolescencia. Bueno, aquí se ocupa de la educación secundaria recibida por el poeta y de sus primeros empleos, por lo que empezó a experimentar problemas económicos, personales, y además dichos empleos le permitieron al poeta observar bien de cerca las condiciones del campesino peruano. Efectivamente, César Vallejo en su infancia se desarrolló en la casa paterna junto con su familia, formándose con prácticas arraigadas y con la religión. También se dedicó a la docencia de grado primaria y experimentó sus primeros trabajos. Además, como menciona Montoya, el poeta estudió en el Centro Estudiantil número 127 en su lugar natal, Santiago de Chuco, y concluyó sus estudios en la Escuela San Nicolás de Huamachuco. En sí, dichos datos fueron recolectados al pasar de los años y fueron escritos en distintas bibliografías debido a que no hay datos que previamente sean 100% ciertos, como su fecha de origen. Sin embargo, aparte de lo dicho, lo de mayor relevancia es el hecho de cómo al tener empleos, César Vallejo tiene una mejor observación sobre las condiciones de campesinos de Perú. Y un caso que nos muestra esto son sus obras o poemas, debido a que en varias de estas se observan diferentes temas, como el dolor, la batalla contra la oligarquía y entre otros. Para concluir, la niñez de César Vallejo estuvo llena de vivencias y prácticas conjuntas a la religión, en el que estas se evidencian en varias de sus obras. César Vallejo, habiendo nacido en Santiago de Chuco, da por comenzada su educación en su tierra natal, estudiando así en el Centro Escolar número 127. Luego, en 1909, continuaría con sus estudios secundarios en el Colegio de San Nicolás de Huamachuco. Ya habiendo culminado la escuela, es que prosigue sus estudios universitarios en Trujillo, mostrando gran interés y matriculándose en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. No obstante, a causa de problemas económicos, es que tuvo que darle una pausa a sus estudios para poder trabajar. En 1913 retoma la universidad y se matricula nuevamente para la misma facultad en la Universidad de Trujillo, alternando su labor como maestro con sus estudios. Ya habiendo culminado su 3er año en la carrera, se decide e invierte meses de trabajo en la elaboración de su tesis, la cual tituló como El romanticismo en la poesía castellana. Orgulloso de este resultado, sustenta exitosamente frente a un jurado exigente y finalmente a los 23 años de edad se le otorga así el título de bachiller en literatura, siendo un graduado destacado. Sin embargo, nunca la tuvo fácil,
hubo una época que él mismo escribió como la más oscura de toda su vida. En esta etapa se originó el mayor proceso jurídico contra su persona, dadas por las acusaciones de incendio, homicidio, motín y daños domiciliarios. Se habla del proceso Vallejo. Asimismo, tuvo lugar el 1 de agosto de 1920 y aconteció en la provincia de Santiago de Chuco. Además, los expedientes referentes al caso se encontraban mal organizados y sin información culposa evidente. Es así que su encarcelamiento es la mayor violación a la justicia peruana, debido a que fue encerrado durante 112 días, junto a una atroz persecución, todo sin pruebas contundentes. Luego de aquellos hechos, fue extraditado a Europa para seguir con el juicio en Trujillo. Afortunadamente, el autor de Trilce obtuvo la absolución el 21 de octubre de 1921, viviendo de esta manera todo lo necesario para redactar su obra más grande e incomprendida. Así es, se trata del poemario Trilce. Entonces, ¿de qué trata y por qué es digna de tanta admiración? Es momento de descubrirlo. Después de una vida atormentada y de sufrimiento en el Perú, decidió irse al extranjero, específicamente a París, lugar donde conoció a una de sus mayores pilares en su vida, su esposa, que se llamaba Georgette Maria Philippard Travers, o más conocida como Georgette Philippard, quien fue una escritora y una poeta francesa, y ellos dos se conocieron porque César Vallejo en ese momento residía en el edificio en el cual estaba al frente de Georgette. Una vida agitada a lo largo de todos estos años que él afrontó, como la que él llevó en nuestro país, donde no dudó en migrar al extranjero, pues durante todos estos malos momentos él supo desarrollar muchas actitudes. Este perfil que él originó se asemeja mucho a la de un emprendedor, pues como sabemos, este cumple un rol muy importante a la hora de innovar, como el poder salir de sus problemas, desarrollando lo que son sus valores y habilidades, las cuales fueron de mucha ayuda para poder salir de esto. De esta forma, el emprendedor de una u otra manera buscará abrirse paso en la comunidad, quien tendrá un solo propósito: cambiar su calidad de vida con una mentalidad de cambio, y a medida que va pasando el tiempo, ir construyendo acciones las cuales se generan con el fin de que contribuyan al desarrollo integral de la persona. Es por ello que César Vallejo es una forma de desarrollo integral, el cual buscará salir y abrirse paso. Presentándonos lo que es la obra literaria Trilce, quisiera empezar con lo que sería su estructura de esta obra literaria, el cual tiene como autor al poeta César Vallejo. Nosotros podemos apreciar que esta obra está estructurada por un total de 77 poemas, los cuales representan diversos acontecimientos los cuales han ocurrido a lo largo de la vida del autor, hablando de César Vallejo. Desde sus penas por amor, sus momentos complicados como lo sería la condena injusta que tuvo en la cárcel, la muerte de su hermano, así como también algunas injusticias que él logró apreciar a lo largo de su vida. Y también se puede apreciar lo que sería un enorme respeto por su madre, dando a demostrar su respeto hacia las mujeres y dándoles una imagen muy positiva a ellas, y también teniendo muy en cuenta lo que sería diversos acontecimientos que también están relacionados con su padre. Sin embargo, ¿en qué época literaria residen la obra cumbre de César Vallejo? En primera instancia, hay que mencionar que reside en el vanguardismo, el cual representaba una oposición a las ideas instauradas en esta disciplina humanística. De igual forma, cabe cuestionarnos en qué medida influía el vanguardismo en Trilce. Esto se relacionaba estrechamente, debido a que se presentaba la creatividad, que era una característica ingobernable y también inédita en el ser humano, y el radicalismo de sus tópicos, que representaba los fundamentos de la pluma de Vallejo y también eran rasgos vanguardistas. Por ello, Trilce es el clímax del vanguardismo peruano. Voy a presentar Emprendimiento, valores ejemplares de Vallejo. He aquí sus referentes a los logros de Vallejo. Vallejo siempre quiso cumplir sus metas, siempre quiso salir adelante.
Seguía a su padre en sus labores y ayudaba a su madre en el campo. Vallejo fue docente gracias a sus estudios de ciencias. Maestro de letras, trabajó en haciendas, siempre buscando la manera de salir de progresar. Vallejo logró destacar a pesar de vivir en un lugar muy humilde, sitio de bajos recursos, con una familia muy humilde. César Vallejo es un claro ejemplo a seguir debido al gran impacto de sus historias que han logrado conmocionar al lector. Nuestro poeta demostró ser una persona muy solidaria, ya que él vivió en carne propia esta experiencia, y por ello podía empatizar con los más indefensos y vulnerables. Esto lo podemos evidenciar en una de sus obras más conocidas, Heraldos Negros, lo cual nos motiva a ser aparentes al dolor ajeno y a pensar en la necesidad que pasan las demás personas. La justicia, la perseverancia y el optimismo eran fundamentales en la vida de Vallejo, un hombre que causa admiración, apasionado por la justicia, ya que él siempre vivió rodeado de injusticia. Él creía que no existía un punto medio, es por eso que no desistió. Él decía que siempre se podía encontrar la verdad y lo demostró en su obra Tungusteno. Luego, cuando fue encarcelado por 112 días, él no dejó de escribir, al contrario, le dio continuidad a su proyecto, cosa que saliendo de la cárcel publicó la mayoría. Esto nos deja como clara enseñanza que no importa la situación que estemos atravesando, por más difícil que ésta sea. Siempre debemos pensar con optimismo, ser pacientes, atraer pensamientos positivos y saber que vamos a lograr cumplir con nuestros objetivos. A veces es necesario pasar por momentos de aflicción, ya que es allí donde sale a relucir nuestro potencial y nuestro éxito habla por sí solo. Como estudiantes vallejianos, esto es lo que hemos aprendido y rescatado de un notable ejemplo de vida como lo es el gran escritor humanista César Vallejo. Bien, de este modo se finaliza por entender la importancia cultural de César Vallejo en la sociedad y más aún el efecto renovador que atrapa el constructo contextual de su obra Trilce. Ahora te preguntamos, ¿qué también entiendes la riqueza cultural de nuestro gran poeta? Muchas gracias.